al libro de Levítico. Libro de Levítico, capítulo 14. Libro de Levítico, capítulo 14, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 20. Aquellos que puedan permanecer en pie, les pido por favor que con toda reverencia leamos la palabra de Dios en pie. Como ya ustedes saben, en nuestra iglesia utilizamos la versión La Reina Valera. Entonces yo voy a leer para ustedes, pero ustedes me pueden ir siguiendo ahí en sus Biblias. Levítico 14, versículos del 1 al 20. Y dice así la infalible, bendita y todo suficiente palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído el sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un lot de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el lo de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará el lo de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Amén. Amén. Voy a tomar asiento y vamos al Señor una vez más en oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, en este día glorioso, el día que tú has determinado para que tu pueblo se reúna en tu nombre, para que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. Venimos ante ti, Señor, reconociendo la inmundicia de nuestro pecado y rogándote que seas propicio a nosotros. Padre, sé de mi incapacidad para enseñar,
de mis limitaciones, mi mente finita, mi mente falible, la mente de mis hermanos que me escuchan, pero también entendemos, Señor, que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Te pedimos, Señor, que hables hoy a nuestras vidas a través de tu palabra. Esto te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El libro de Levítico. En este libro hallamos, una vez que el Señor Dios había dado a su pueblo la ley moral, el Señor también estableció un sistema de sacrificios y de holocaustos, en los cuales Él mostraba cómo debía adorarse y cómo debía hacerse expiación por el pecado. Ese libro pues de Levítico es un libro acerca de la ley, donde nos muestra todo ese sistema sacrificial que existía en el pueblo de Israel. Hoy el Señor me ha permitido traer este capítulo 14 y quisiera que recordáramos un poco a manera de introducción y como para que ustedes tengan un contexto de lo que trata todo este libro. Quisiera que fuéramos al contexto anterior para tener un panorama que nos ayude a comprender mejor la enseñanza que vamos a estar viendo en el día de hoy. El capítulo anterior, el capítulo 13, se nos muestra cómo el deber principal del sumo sacerdote era distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Era juzgar si eran impuras las personas que tenían síntomas de enfermedades en la piel. Así que de este modo los sacerdotes venían a actuar como agentes de sanidad para la comunidad. Aún las ropas de las personas eran sometidas a un diagnóstico y esto se hacía con el fin de prevenir la propagación de la enfermedad de la lepra. Así que este oficio del sumo sacerdote los obligaba a tener bases reales, a tener bases sólidas para ellos poder emitir estos juicios, porque estos juicios que ellos emitían tendrían un profundo efecto y un gran impacto, no solamente en la persona que tenía la enfermedad, sino también en su familia y en toda la comunidad. Los capítulos anteriores, como les decía al inicio, constituían una guía para el sacerdote, ya que las instrucciones que hallamos allí no eran provenientes de una fuente distinta a Dios mismo. Era Dios mismo el que había dado estas ordenanzas. Y del mismo modo podemos ver la incapacidad humana, ya que el sacerdote solo podía proveer el diagnóstico y podría tomar acciones preventivas para evitar la propagación, pero el sumo sacerdote no podría ofrecer la cura. Así que el panorama que hallamos hasta aquí, hasta el capítulo anterior, hasta el capítulo 13, es un panorama tenso, es un panorama triste, es un panorama que se ve desalentador. Y yo quisiera que cada uno de ustedes tratara de imaginar que cada uno de ustedes es aquel leproso que había sido declarado inmundo. Tratémonos de imaginar que nosotros somos ese enfermo de lepra y, como se nos enseña en el capítulo 13, aquel que había sido hallado con lepra tenía que poner la mano sobre su bozo y él mismo salir del campamento declarando inmundo, inmundo, inmundo. Así que aquel que era hallado con lepra entendía que esa declaración lo estaba llevando a una terrible condición. Esa declaración lo estaba aislando de su familia, esa declaración lo estaba aislando de la sociedad,
Esa declaración lo estaba llevando fuera del campamento. Esa declaración lo estaba llevando fuera del tabernáculo de la reunión, donde todo el pueblo adoraba a Dios. Y si imaginamos esto, aquella persona pasando por el medio de todo el pueblo, declarando su inmundicia, siendo aislado, pienso que debería ser una situación dolorosa y ante todo una situación vergonzosa. Y por ello he dado como título a la enseñanza de hoy, una vergonzosa condición. Hasta aquí ya sabemos que el leproso fue sacado de su lugar, y creo que en la mente de aquel hombre no debería haber otro deseo que aquel deseo de limpieza, el deseo de reingresar a su comunidad, de ser restaurado. Y por ello he dividido el pasaje en 3 puntos o 3 acontecimientos que el texto nos deja ver. Vamos a ver en primer lugar la condición de aquella persona cuando se hallaba fuera del campamento. En segundo lugar, veremos la situación de aquella persona cuando se hallaba a las puertas del campamento. Y en tercer lugar, veremos la condición de aquella persona cuando se hallaba en el corazón del campamento. Así que vamos a dar inicio a nuestro primer punto, fuera del campamento. A pesar de que aquella persona fue hallada inmunda, a pesar de que aquella persona debía salir, lo que nos deja ver el texto es que esa persona no saldría de allí sin tener al menos una esperanza. Porque se presupone, por lo que el texto dice y sobre lo que la ley presuponía, que aquella persona en algún momento podría quedar limpia. Noten que el texto en el versículo 1 inicia diciendo: y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Tratemos de imaginar aquel miserable ser contemplando desde lejos a su familia, aislado por su terrible condición. Y creo que para esta persona, cada día al despertar, lo primero que aquella persona hacía era mirar su piel. Y esta persona, pienso que miraba su piel con esa esperanza de hallarse limpio. Pero pienso que a la vez esta persona sentía un gran temor, porque también era posible que su condición podría haber empeorado. Para aquella persona, cada día debía ser eterno. Yo trato de imaginar a aquella persona, cuántas lágrimas de dolor, cuánto vendría a su mente y a su corazón ese aroma de añoranza, cuántas lágrimas derramaría esta persona. Y pienso, una persona en esta condición, ¿qué podría sostenerla? ¿Qué podría sostener a esta persona sino una esperanza de que un día su llaga sanaría? Aquella esperanza de que algún día podría volver a estar con los suyos. Y nosotros debemos entender, hermanos, que el mismo que hiere es el mismo que sana, que el mismo que humilla es el que sana y restaura. Y no sabemos de qué modo, no sabemos en qué momento la persona al despertar, al mirarse, hallaba que estaba limpio. Y pienso que esa persona al despertar y ver que su piel estaba limpia, esa esperanza que había sido más pequeña al salir del campamento, esa esperanza comenzaba a aumentar, y aumentaba con ella al mismo tiempo que aumentaba ese deseo de poder volver a ver a su familia. Vemos en este pasaje cómo la misericordia de Dios es mostrada en esta persona. Creo que
todos hemos experimentado o nos hemos dado cuenta de pronto tener un familiar enfermo y que se dé el caso de que tenga que ser aislado, porque a veces las bacterias y los virus volátiles son contagiosos y eso lleva a que la enfermedad pueda propagarse y extenderse en la familia. Y de hecho hace poco lo viví con un sobrino que le dio meningitis y el niño lo tuvieron que aislar de toda la familia. Y si uno como familiar sufre ese aislamiento y siente ese dolor, traten ustedes de imaginar aquella persona, quizás un padre de familia, privado del gusto de estar compartiendo con su familia, con sus hijos y sobre todo de estar privado del privilegio de poder adorar a Dios en el tabernáculo de la reunión. Pero aquí el texto nos deja ver que en algún momento esa persona amanecía limpia, comenzaba a aumentar su esperanza, el deseo de ver a su familia. Vemos cómo la misericordia de Dios es mostrada y del mismo modo que en algún momento aquella persona era declarada inmundo, también existía un tiempo, un momento y un ritual para la restauración de esa persona. Y esto nos conduce a nuestro siguiente punto, a las puertas del campamento. El versículo 3, en la parte B dice: y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Pienso que no es oculto para ninguno de nosotros saber que la Biblia constantemente compara la lepra con el pecado. Y es porque en realidad los efectos tanto de la lepra como los efectos del pecado son muy similares. Obviamente en un sentido espiritual, aunque la lepra es física. Porque los leprosos, su piel llega a un punto de que pierde la conexión del cerebro con esos sensores pues, que tenemos en nuestro organismo que nos hacen sentir dolor. Y una persona que sufre lepra se le puede caer un dedo y ni siquiera siente dolor. Y del mismo modo el pecado actúa en nosotros. Cuando somos viciados por el pecado, cuando estamos en nuestra naturaleza caída, cuando no habíamos conocido y no habíamos sido conocidos por el Señor, el pecado nos tenía en una condición tal que pecábamos y por el contrario de sentir dolor, nos deleitábamos en el pecado. Pero luego de que el Señor por su infinita gracia nos mostró nuestra condición, nos hizo entender nuestra terrible condición, nos hizo entender que nos hallábamos afuera del campamento, que estábamos destituidos de su gloria, empezamos a entender y a sentir dolor por nuestro pecado. Aquí en este texto vemos una ley general para la limpieza. Aquella persona que había tenido la enfermedad era traído al sacerdote. El sacerdote salía al encuentro con él fuera del campamento y el leproso, aunque si bien ya tenía su esperanza, no podía entrar hasta que fuera declarado limpio. Si el sacerdote comprobaba que la enfermedad se había curado, la persona inmunda debía traer 2 avecillas vivas, como lo narra el texto, algo de madera de cedro, grana. La grana era un cordón, una especie de cordón color
escarlata y debía traer hisopo. El hisopo era una rama que se cree que tenía propiedades medicinales. Una de las avecillas vivas era muerta sobre un vaso de barro en aguas corrientes, en aguas frescas. Y la avecilla viva, el trozo de cedro, el cordón escarlata o la grana y el hisopo eran mojados en la sangre de la avecilla muerta, y el sacerdote por aspersión aplicaba esto 7 veces sobre el inmundo, luego soltaba la avecilla viva en el campo. Cuando uno mira estas cosas, se ve como ritos extraños. Cuando mira uno estas cosas, a veces a uno hasta le parece algo macabro. Cuando uno mira estas cosas sin el conocimiento de lo que en teología se llama tipología, uno ve eso como algo extraño. Pero debemos recordar que en el Antiguo Testamento, todo lo que habla el Antiguo Testamento son tipos de lo que sería Cristo. Todo esto tipifica lo que sería la obra de Cristo. Y trata uno de imaginar aquel hombre a la expectativa de lo que vendría luego. Y yo pienso que para aquel hombre no podría existir algo mejor que el canto de aquella ave que fue dejada en libertad. Porque ese canto para él significaba un canto de esperanza, significaba un canto de su pronta liberación. Pero el texto nos deja ver que el rito aún no estaba completo. Y además debo aclarar que ese rito no era un medio de limpieza, sino un medio para dar testimonio de ella. Y esto también nos hace pensar en la doctrina de la salvación por fe. Aquí se nos ve claramente que el hombre no era limpio por ese rito, sino que ese rito evidenciaba que él había sido limpio. Del mismo modo es nuestra salvación. Nuestra salvación es por fe y nuestras obras evidencian la fe. Nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino que las obras son evidencia de que nosotros hemos sido salvados. Así que después de todo esto que ocurrió, ahora él también debía lavar sus vestidos. Y esto nos debe llevar inmediatamente a la iglesia de hoy. Recuerden que la iglesia es comparada con una novia. Y quisiera que fuéramos a Efesios 5, versículo 27. Efesios 5, 27. Todo creyente debe anhelar su santificación a fin de presentarse limpio delante del Señor. Efesios 5, 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El texto nos dice que aquel hombre debía raer su cabello, debía bañarse y debía morar fuera de su casa 7 días más. Después de todo el tiempo que estuvo por fuera, aún 7 días más debía esperar. Y luego de esos 7 días debía repetir la operación cuidadosamente antes de ser restaurado a su familia. Recuerde que él estaba fuera del campamento, luego se halla limpio, está a las puertas del campamento, luego después del rito es incorporado dentro del campamento, pero aún permanece fuera de su familia. Y esto me recuerda lo que dijo Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 1. Isaías 1, quisiera que todos fuésemos allá para que lo leamos. Isaías 1,
versículo 18. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuán hermosa la promesa de Cristo. Antes, por estos ritos, eran purificadas las personas, pero nosotros hoy no necesitamos ningún tipo de rito ni de sacrificio, porque la obra de nuestra limpieza ya fue hecha una vez y para siempre por la obra de Cristo. Amén. Quisiera que fuéramos a un texto más en el Salmo 51. El Salmo 51, pienso que en este Salmo David tenía en mente estos sacrificios que se celebraban en el pueblo de Israel. Salmo 51, versículo 7. Salmo 51, versículo 7. Dice el salmista: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando nosotros entendemos la condición que teníamos antes de venir a Cristo, y cuando vemos ahora nuestra vida cambiada, nuestra condición restaurada por la obra de Cristo, nuestro corazón debe rebosar en gratitud y debemos desbordarnos en adoración a nuestro Dios, al entender de que aunque merecíamos estar fuera del campamento, el Señor nos ha incorporado a su nueva Israel, y hoy podemos estar en medio del tabernáculo adorándole, porque Él ha perdonado nuestro pecado, ha limpiado nuestra culpa y nos ha declarado limpios por la obra de Cristo. Así que después de haber sido restaurada aquella persona en estos aspectos iniciales que nos deja ver el texto, ahora esta persona podría participar en el lugar de la reunión del pueblo. Aquella persona ya podría ser incorporada dentro del pueblo de Dios y presentarse en el tabernáculo de la reunión para adorar a aquel que había permitido que su piel hubiese sido limpia. Y esto nos ubica en el tercer y último punto, en el corazón del campamento. Si bien el hecho de estar fuera del campamento, el hecho de estar fuera de su familia, debía constituir un gran dolor para aquel leproso, ¿cuánto más no sería ese dolor por estar por fuera de aquel lugar que el Señor había determinado para que el pueblo se reuniera en adoración a Él? Cuando uno mira esto y lo compara con su vida pasada, uno a veces se cuestiona y se pregunta: ¿en qué estaba yo perdiendo mi tiempo? ¿En qué estaba yo derrochando mi vida? ¿En qué estaba yo deleitando mi carne? ¿En qué estaba yo aprisionando mi alma? Y mira uno todas estas cosas que el mundo ofrece y se da uno cuenta que no vale la pena. Y a veces piensa uno en estas cosas y viene un gran dolor de haber desperdiciado tantos años de nuestra vida. Pero también cuando entendemos la soberanía de Dios en el llamamiento, nos damos cuenta de que su llamado es eficaz y que Él nos llama en el momento que Él mismo ha determinado.
porque la gracia de Dios es irresistible. Aquel a quien Él llama no le puede resistir. Y hoy nosotros estamos en el corazón del campamento, nos gozamos en el Señor porque hoy podemos adorarle a Él. Un día el velo del templo se rasgó y eso creó un acceso directo. Ahora nosotros nos podemos acercar delante de Él de una manera confiada. Aquí en el texto, en este tercer punto, ya nos hallamos en ese séptimo día y al siguiente día este hombre o esta mujer, aquel que había sido declarado inmundo, ese octavo día ya podía presentarse en el tabernáculo de la reunión. Yo trato de imaginar cuánto anhelaría este hombre aquel octavo día, aquel día en el cual él podía presentarse en el tabernáculo de la reunión y ofrecer sacrificio a Dios por su inmundicia pasada. Y a manera de pregunta, no para que me respondan, sino para que nos cuestionemos nosotros mismos, ¿no hacemos esto la iglesia cada vez que nos reunimos como iglesia? ¿No son nuestros himnos como el canto de aquella ave que fue puesta en libertad? ¿No venimos nosotros cada 8 días a agradecerle por habernos limpiado, no solo de nuestra inmundicia pasada, sino también de nuestra inmundicia presente y de nuestra inmundicia futura, porque lamentablemente aún continuamos pecando? La palabra nos enseña que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios y cada vez que el pueblo se reúne estamos en el corazón del campamento. Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro del campamento. Por Él somos, en Él estamos, por Él nos movemos. Agustín de Hipona decía que Dios nos había creado para Él y que entre tanto de que no descansemos en Él, nuestro corazón no estará satisfecho. Y por eso vemos que las personas que no tienen al Señor tratan de saciar los vacíos de su alma, los vacíos de ese corazón pecaminoso, lleno de lepra, contaminados con el pecado, tratando de saciar esa sed en unas fuentes que nunca los saciarán. Vemos unas personas que piensan que el dinero les sacia y consiguen riquezas, y lo que hacen es que cada vez se sienten más vacíos. Vemos hombres que tratan de saciar esa sed con mujeres y mujeres y mujeres, y finalmente llegan a su vejez y se sienten más vacíos que nunca. Así que el hombre ha sido creado para la gloria de Dios, y entre tanto que el hombre no descanse en Dios, su alma permanecerá insatisfecha. Como dice el predicador en Eclesiastés, todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Así es el pecado nunca se sacia. El versículo 13 dice: y degollará el cordero en el lugar donde se degolla el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. En los versículos del 14 al 17 se dice que el sacerdote tomaba sangre del sacrificio, ese sacrificio por el pecado y el holocausto, que tomaba esa sangre del sacrificio, la ponía en el lóbulo de la oreja derecha, la ponía en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho. Luego esparcía 7 veces y del mismo modo que hizo con la sangre, luego repetía la misma operación con el aceite. Y lo que quedaba del aceite en su mano izquierda, dice que luego ese aceite lo ponía sobre la cabeza. Lo que quedaba del aceite lo ponía sobre la cabeza. Y el propósito de esta ceremonia era restaurar a aquel hombre en su puesto dentro del pueblo del pacto de Dios.
Así que después de haber sido excluido de la comunidad, de su culto, este hombre nuevamente era introducido al reino de sacerdotes, tal como era considerado el pueblo de Israel. Así que al octavo día, el texto nos dice que debían hacerse sacrificios por la inmundicia pasada. Y quiero recordarles a manera de información que cuando fue entregada la ley, y esto también se nos mencionaba al inicio, Dios estableció que se hicieran sacrificios porque hasta antes de que fuera entregada la ley no existía un sistema de sacrificios, pero ahora en el libro de Levítico esto se convierte en el aspecto más importante de la revelación de Dios para el tabernáculo. Recuerden, como les decía ahora, que todo esto apunta a Cristo. Y como nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 2, vayamos rápidamente allí. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Versículo 1 y 2. Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Para ese entonces, la máxima revelación para el tabernáculo era ese sistema de sacrificios, y como les decía, recuerden que eso apuntaba a Cristo. Pero hoy en día la máxima revelación la tenemos en Cristo. Cristo es la máxima revelación. Así que ahora nosotros no necesitamos observar ritos ni ese tipo de sacrificios. Pero en el pueblo de Israel se había establecido ese sistema. Y quisiera explicarles un poco del sistema sacrificial para el pueblo de Israel en ese entonces. Existían ofrendas parcialmente quemadas, existían ofrendas totalmente quemadas, que es lo que conocemos como holocaustos, y generalmente era de animales que procedían de sus propios rebaños y debían ser machos sin defecto. En esto podemos ver de una manera clara a Cristo. Cristo era aquel cordero macho, limpio, sin defecto, que murió por los pecados del mundo. Y por eso, cuando Juan el Bautista ve a Cristo venir, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El material que ofrecían podría ser animal, como les mencioné. También existían ofrendas vegetales y existían ofrendas con propósitos diferentes. Habían ofrendas de paz, que eran ofrendas ofrecidas en gratitud por algún favor recibido de parte de Dios. Habían ofrendas por el pecado, que usualmente se hacía por los pecados reconocidos, aunque también se hacía por pecados involuntarios. Y también existían ofrendas por la expiación, y estas tenían que ver directamente con la violación de la ley moral de Dios. El versículo 19 dice: ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Cuando uno mira esto, al finalizar este texto, se nos dice: así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Estas palabras me llevan inmediatamente al Nuevo Testamento, allí en los acontecimientos que giran en torno a la cruz. Cuando Cristo
antes de expirar, sus últimas palabras, las últimas palabras que dijo al Padre fue: todo fue consumado. Dijo: consumado es. Y todos recuerdan las horas de oscuridad y tinieblas que hubo después de que Cristo murió. El pecado de toda la humanidad fue sobre Cristo. Cuando hablo de la humanidad, estoy hablando de sus escogidos, que nosotros entendemos que la expiación es limitada, en el sentido de que Cristo murió solamente por los suyos. Así que en el momento de que Cristo está muriendo, ya en su último suspiro de vida, Él dice al Padre: consumado es. La sangre del inocente derramada por el sustituto. Un inocente debía morir por el culpable. La justicia del justo fue imputada sobre el injusto. El castigo que nosotros merecíamos fue sobre él. Y la justicia que él merecía fue sobre nosotros. Y no en vano, en Hebreos capítulo 9, en el versículo 22, se nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Alguien una vez me decía que si no hubiera sido posible la salvación de nosotros a través de otro medio que no fuera la muerte de Cristo, y la respuesta es no. Dios mismo determinó que debía ser de ese modo. Dios mismo estipuló que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que el único medio de salvación era a través de la muerte sustitutiva de un cordero sin mancha, de un cordero puro, limpio, sin tacha. Esa era la única forma en que el pueblo podría ser redimido de su pecado. Uno trata de imaginar todos esos ritos, todos esos sacrificios, el pueblo reunido, degollando corderos. Traten ustedes de imaginar todo el derramamiento de sangre. Traten ustedes de imaginar esa carnicería cada vez que el pueblo se reunía en estos sacrificios para la limpieza del pueblo. Y esos sacrificios nos muestran la incapacidad del hombre. Esos sacrificios nos muestran que nosotros nada podemos hacer. Así que Dios no quiso simplificar esto. Y debemos preguntarnos: ¿no es maravilloso cómo podemos ver a Cristo en este pasaje? ¿Cómo hallamos a Cristo de una manera tan vívida? Podemos ver a Cristo en ese avecilla que muere. Podemos ver a Cristo en ese cordero que muere. Podemos ver a Cristo en ese sacerdote que intercede. Podemos ver a Cristo en esa vasija de barro, porque Cristo fue envuelto en humanidad. Y después de que nosotros somos barro, Cristo se hizo frágil por nosotros. Todos estos ritos, como les decía, parecen extraños, pero cuando entendemos que todos estos ritos son tipo de Cristo, nos damos cuenta de la obra perfecta. Cuando entendemos que la obra perfecta de Cristo nos ha limpiado, podemos entender también que estos ritos imperfectos que el hombre hacía nos mostraban una obra perfecta que vendría luego. Y solo podemos agradecer y glorificar a Dios por su obra de amor al proveer un inocente para que muriera por nuestra culpa. Como les decía, Dios no quiso simplificar todo este sistema de ritos y sacrificios, aunque Él entendía todas las dificultades que esto implicaba. Yo pienso que la intención de Dios, mediante este método sacrificial que Él había dado al pueblo,
era con el fin de mostrar la condición terrible del pecado. Era con el fin de mostrar la incapacidad total para resolverlo. Los sacrificios, hermanos, nunca serían un sustituto para la obediencia. Y esto nos hace entender, y si hay entre nosotros alguno que aún pertenezca a la Iglesia Católica Romana, le pido que me perdone, pero mi intención no es ir en contra de él, sino en contra de lo que la Iglesia Católica Romana nos enseña. Aquí se nos muestra que Dios no nos da la salvación por obras, que no es por esos sacrificios místicos. Uno ve muchas personas en Semana Santa que se van caminando descalzos hasta Girardota, que se arrodillan en un frijol, que se arrodillan en un maíz. Y todo este tipo de sacrificios, ellos lo hacen pensando de que esto quitará de sus corazones la culpa. Pero aquí se nos muestra que más que sacrificios, el Señor demanda de nosotros obediencia. ¿De qué me sirve a mí arrodillarme en un frijol hasta que me rompa la rodilla si luego salgo y miro con odio a mi hermano? ¿De qué me sirve a mí un sacrificio como muchos hacen de latigarse la espalda? ¿De qué me sirve a mí un ayuno de 40 días? Si no he entendido la obra de Cristo en propiciación por mi pecado. Cuando hacemos esto, estamos haciendo como el fariseo. Ustedes recuerdan el fariseo y el publicano. El fariseo decía, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Pero el publicano ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo. Se daba golpes en el pecho porque él había entendido su culpa. Y le decía al Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y por eso, no en vano, en Oseas capítulo 6, versículo 6, dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. En otras partes de la Escritura el Señor dice que estoy harto de sus holocaustos. Dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Misericordia quiero, no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí vemos el sentido de la enormidad del pecado. Y vemos que ese sentido de la enormidad del pecado, cuando Dios nos convence de pecado, lo que hace es quebrantar nuestro corazón. Y ese quebrantamiento de corazón es el resultado que Dios espera. Como les decía, el sacrificio no sustituye la obediencia debida al Señor. El sacrificio era un medio para reconocer el pecado y la culpa del pecador ante Dios. Pero tristemente, la mayoría de los israelitas lo veían como un simple rito o como una ceremonia para aplacar la ira de un Dios airado. Y tristemente, muchos hoy, aunque se dicen ser cristianos, asisten a la iglesia como por cumplir, como por religiosidad. Y hermanos, si nosotros lo hacemos pensando de esa manera, estamos actuando como un religioso hipócrita. Nosotros nos debemos reunir con el deseo de adorar a nuestro Dios, con el deseo de agradecerle y de derramar nuestra vida delante de Él, entendiendo de que nosotros no podíamos hacer nada para ser librados de nuestra condición, pero que por la obra de Cristo hoy nos podemos acercar delante de Él. Y recuerden, hermanos, que ya el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Cristo murió por nuestros pecados. Ahora nosotros debemos vivir para Él. Así que, al igual que ese sacrificio que veíamos en el Antiguo Testamento,
que demandaba consagración. Nosotros, al entender que Cristo murió por nosotros, debemos consagrarnos para Él, debemos vivir para Él. Y quiero finalmente dar unas palabras de aplicación. Quiero dar una aplicación para aquellos que no han creído en Cristo, primeramente, y luego daré una aplicación para aquellos que hemos creído. Amigo que nos acompañas hoy, si tú aún no has creído en Cristo, déjame decirte que tu condición es más terrible que la de aquel leproso. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Tú estás destituido de la gloria de Dios. La ira de Dios está sobre ti. Al igual que la lepra, el pecado cauteriza, haciendo que no sientas dolor. Pero el Señor te está llamando hoy. Quizás hoy sea el día en el que tú puedas decir: he sido declarado limpio, y no por la sangre de una avecilla, no por la sangre de un cordero, sino por la sangre preciosa de Cristo, que limpia todo tu pecado, borra tu iniquidad y quita tu culpa. Pero yo te digo, si rechazas hoy su llamado, tu condición postrera será peor que ahora, y un día, en el tribunal, reconocerás que Cristo es el Señor, verás tu inmundicia, pero ya no habrá lugar para ti dentro del campamento de Dios. Irás a la eternidad sin el Señor y maldecirás aquel día en que rechazaste el perdón de Cristo. Ven a Cristo hoy, mañana puede ser tarde. Y para los hermanos, nosotros hoy disfrutamos de los beneficios de haber sido declarados limpios, pero el pecado aún está allí. El pecado aún quiere enseñorearse de nosotros. Nuestros vestidos aún tienen que ser lavados continuamente. Hoy no necesitamos hacer obras ni ritos. Cristo se presentó como un sacrificio santo, limpio y sin mancha. Y la iglesia de Cristo debe procurar, al igual que una novia procura estar hermosa y blanca para recibir a su esposo, de igual manera la iglesia debe procurar permanecer blanca, limpia y resplandeciente para recibir al Rey. No permitamos que el pecado nos invada. No sea que, creyendo estar limpios, el engaño de nuestro corazón nos esté endureciendo, estemos perdiendo la sensibilidad y un día seamos avergonzados y se declare contra nosotros sentencia de inmundo, y tengamos que salir de la presencia de Dios avergonzados. Pidamos a Dios que nos muestre nuestro pecado, vengamos a Él en arrepentimiento y que vayamos a nuestras casas con la certeza de haber sido declarados limpios por la sangre de Cristo. Amén. Vayamos al Señor en oración. Nuestro Padre,